martes 26 de julio del 2022. Bienvenidos a Contacto Directo. Nuestros invitados son Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Saquicela, a través de una carta, llama al diálogo al presidente de la República, quien a su vez es colegislador. Propone crear una comisión multipartidista y de gobierno. También nos acompañará Juan Carlos Calderón, periodista, director del portal Plan B, las reformas a la ley de comunicación que aprobó la semana pasada la Asamblea. Errores de bulto, de fondo y de forma, al otro extremo de los más básicos estándares internacionales sobre libertad de expresión. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El Parque Centenario en el centro de Guayaquil fue punto de encuentro de autoridades de Estado y también de autoridades locales para la sesión solemne por los 487 años de fundación de la ciudad. El mandatario Guillermo Lasso hizo su entrada portando la banda presidencial, mientras que la alcaldesa Cintia Vitelli entregó medallas de honor a personajes destacados de la ciudad. Durante su intervención, Vitelli hizo un pedido al presidente Lasso para que se dupliquen los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Hemos pedido, y lo hago público, señor presidente, que la injusta relación entre $1 para 823 juntas parroquiales, 221 cantones y 24 provincias, de cada 10 que recibe el Estado por petróleo y 2 de cada 10 que recibe por impuestos, se duplique con el único propósito que las alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales hagan el trabajo que el Estado debe hacer en los hospitales, escuelas y seguridad, para nada más. Con eso, señor presidente, usted descentralizaría su labor y le daría mejor servicio a la ciudadanía, porque los alcaldes, prefectos y los presidentes de juntas parroquiales estamos más al tanto y en territorio en la ciudad. Y sencillamente usted quedaría muy bien, pues sus hospitales, sus escuelas y la seguridad estarían solventados inmediatamente y con ese único propósito por los gobiernos locales. El efecto para usted sería cero, porque igual usted iba a invertir ese dinero con ese propósito. Por su parte, el presidente de la República, Guillermo Lasso, señaló que su gobierno escucha y rectifica. Además, se mostró optimista de los resultados que se pueden obtener de las mesas de diálogo y del buen curso de la economía nacional. Hemos escuchado y donde cabía hemos rectificado y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. Los recientes cambios en el equipo ministerial reflejan las prioridades sociales de esta siguiente etapa. El impulso nuevo ya se empieza a sentir. Las mesas de diálogo van por el camino correcto, pero a pesar de todas las dificultades, e incluso a pesar de las protestas, la realidad es que los indicadores económicos no han parado de mejorar. Desde junio del año pasado, es decir, en el lapso de un año, el desempleo en el Ecuador ha descendido en más de 1 punto porcentual. La pobreza en más de 7 puntos. Y si todos contribuimos a un ambiente de calma y de estabilidad, la reactivación seguirá su curso firme y cerraremos el año con resultados aún mejores. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, reconoce que una pugna abierta, salvaje, entre el Ejecutivo y el Legislativo, contrario a lo que muchos piensan, es un escenario que no tiene ganadores políticos. No gana Guillermo Lasso porque no podrá sacar adelante los proyectos de ley que considera pertinentes para apuntalar su plan de gobierno, pero tampoco gana la Asamblea porque la capacidad presidencial de veto y sobre todo la del veto total puede terminar de ubicarlos como un poder
inútil. Y como decíamos al inicio, sembrar una disputa de ese color solo asegura una cosecha de derrotas para una ciudadanía que, la verdad sea dicha, tampoco es que espera mucho de sus representantes. ¿Hay una luz al final de ese túnel? Lo vamos a conversar con Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Presidente, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Lenin. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes. Ayer usted le envió una carta al presidente Guillermo Lasso, una carta que empieza diciendo: creo firmemente que el diálogo es el único camino para lograr acuerdos en pro de una legislación que operativice los derechos de los ecuatorianos. Hace un mes, usted creía que el presidente Lasso debía ser destituido y ahora le dice, conversemos. ¿No cree, doctor Saquicela, que tiene un problema con el orden de las cosas? No, hay que buscar soluciones en el país. He dirigido una carta al presidente de la República. Entiendo que, y estoy consciente, él sabrá responderla de manera inmediata. Es más, ayer, luego de la sesión solemne del municipio de Guayaquil, que estuvimos en el Parque Centenario, tuve la oportunidad de dialogar un momento con el ministro de Gobierno y quedamos en empezar ese diálogo. Así es que ello se va a operativizar en beneficio del país. Hay que mirar la página, pero no solo eso, sino hay que sintonizar con las necesidades, con los requisitos, con los derechos de los ecuatorianos. Y nos toca hacerlo a los poderes del Estado. Pero usted sigue pensando que Guillermo Lasso debe dejar el poder. A ver, se sujetó a un proceso constitucional y legal. Leamos el 130, el 151 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y nos daremos cuenta de que estaba dentro de un proceso legal y constitucional. Pero esto parte de un principio, de un concepto, de una idea de si Lasso debe o no continuar en el poder. Yo le pregunto hoy, Virgilio Saquicela, ¿qué piensa? Tiene que continuar. La Asamblea Nacional llevó a cabo un proceso, no se llegaron a los votos. El señor presidente de la República sigue en la presidencia de la República. Si se hubiese llegado a los votos, le correspondía al vicepresidente de la República. Esta carta que usted envía, ¿es a título personal o lo hace a nombre de los 137 legisladores? Yo creo que es fundamentalmente a nombre de la Asamblea Nacional. Hemos coincidido ya con los 5 jefes de bancada, con los 15 presidentes de comisiones en una agenda y en la cual tiene que haber una antesala entre el colegislador y, obviamente, la legislatura. El presidente ha dicho hace días que él no está dispuesto a chantajes ni a repartos y que el llamado al diálogo, entonces, a la unidad es a cambio de nada, o así debería serlo. Lo invito a recordar estas palabras del presidente Guillermo Lasso. Muchos me dicen, es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en Asamblea Nacional. Ahora, presidente, usted plantea la conformación de una comisión mixta del Parlamento y del Ejecutivo para consolidar un diálogo entre estas dos funciones del Estado. Pero, ¿qué entienden ustedes por mixtura? Y se lo pregunto pensando en esas comisiones pluripartidistas que para otros menesteres conformaron como les vino en gana, acogiéndose a los vacíos de la ley para legitimar decisiones que respondían a particulares intereses políticos. El fondo pragmático es de que la Asamblea produce leyes. Los medios de comunicación los tiene en primera línea, en primera página, los escándalos de la Asamblea, que no los vamos a ocultar. Sin embargo, existen situaciones positivas, como las remuneraciones de los maestros, como la indexación del precio de la leche en beneficio de los productores y una serie más de leyes. Sin embargo, muchas de ellas llegan al Ejecutivo y son vetadas, ¿no? Vetadas parcialmente, vetadas totalmente. Ese es el punto que hay que resolverlo. Y bajo ese diálogo yo creo que sí es factible, ¿no? Y también existen leyes que vienen desde el Ejecutivo, desde el colegislador, que tienen que tener también una operación o una operatividad dentro de la Asamblea Nacional. Si usted llega y deja un documento, una ley, la califica de económica urgente y espera 30 días que lo resuelva la Asamblea, si no dialoga, si no llega a entendimientos legítimos sobre la mesa de día, claro, así sea de noche, no vamos a llegar a consensos y no vamos a llegar a producir leyes. Eso es lo que se está planteando. Y yo creo que el presidente de la República está también en el mismo andarivel. Le interesa al país, no a él, no a mí, no a la Asamblea, no a los poderes del Estado. Le interesa al Ecuador, a los ecuatorianos, de que la Asamblea produzca leyes y con el colegislador. Y esto es en doble vía. Él plantea leyes, nosotros también tenemos iniciativa legislativa. Entonces, creo que sí es factible todavía llegar a esos consensos. Y eso es lo que le interesa al país. Y esta idea, que usted la tiene bastante clara, de que si no se ponen de acuerdo se terminan anulando mutuamente y ninguno de los dos puede hacer nada y el único perjudicado es la ciudadanía. Esta idea, ¿la comparte con usted la mayoría de los legisladores?
Sí, nos reunimos ya, le decía, con los jefes de bloque, y eso fue lo que se analizó fundamentalmente. El trabajo en comisiones para tener los insumos para primero y segundo debate, y esa antesala en uno y otro sentido con el gobierno nacional. Así es de que todos estamos conscientes de ello. Yo creo que tengo este rato la capacidad de dialogar dentro de la Asamblea Nacional, que ya lo hemos hecho, y poder llegar a consensos mínimos dentro de los distintos proyectos a cambio de leyes que se necesitan. A cambio del Ecuador, a cambio de la gente, a cambio de que se resuelvan los problemas de los ecuatorianos. No, aquí no se trata... No de ministerios, no de cargos públicos, no de prebendas, no de dinero. Así de simple y sencillo debe ser. Los ecuatorianos y los políticos tenemos que pensar un poco más en el país, no pensar en nosotros. Y en eso tenemos que coincidir con el presidente de la República. ¿Me va a permitir detenerme un minuto en este punto, en el de la conformación de las comisiones? Porque el diablo está en los detalles. Y usted dice en la carta que conformará una comisión legislativa integrada por representantes de todas las bancadas. Pero, ¿cuáles son todas las bancadas? ¿La de los rebeldes de Pachacuti, que son 6, 7, o la de la mayoría de los legisladores de esa tienda política? ¿La de los rebeldes de Izquierda Democrática o la de la mayoría de los representantes de ese partido? De cada uno de los bloques que están legalmente constituidos, ¿no? Y eso está. Pero ese criterio no fue el que primó cuando se conformaron otras comisiones ocasionales. Vea, Lenny, no nos vayamos al relajo. Hace 2 semanas. No. Yo creo que sí se pueden sentar todos los legisladores de Izquierda Democrática, como entiendo se han sentado en el CNE, en aras de situaciones de orden político, todos los legisladores de Pachacuti, y buscarse consenso. No necesariamente tienen que ser los jefes de bloque, puede ser cualquiera de esos legisladores que le dé más tiempo a esta comisión integrada con el gobierno nacional y busquemos alternativas. Y si de la sociedad civil tiene que haber también gente que haya. Lo importante es de que tomemos la decisión, los poderes del Estado, fundamentalmente ejecutivo y legislativo, de dialogar, buscar consensos y producir leyes que valgan la pena. Vamos a suponer que el gobierno les dice que, bueno, usted me dice que ya conversó ayer con Francisco Jiménez y que le ha dicho, ok, queremos dialogar, y se arman las comisiones. Allí van a discutir qué en primera instancia, porque para definir una agenda de trabajo no es necesario acudir a estas instancias. Bueno, desde el Ejecutivo, el legislador, viene el tema laboral, que es esencial para el país, 60 años con el mismo código. Hay que buscar alternativas respetando los derechos adquiridos de los trabajadores que tienen dependencia, buscar alternativas para los que no tienen dependencia. Y en eso esa sería la prioridad, las reformas al Código del Trabajo. El gobierno ha hablado de una nueva ley de inversiones que para nosotros tiene que sintonizar con lo que ha sucedido tanto dentro de la Asamblea cuanto en el criterio de la ciudadanía, y hay que poner unos puntos base de acuerdos. Desde el Legislativo existe una serie de situaciones como la ley de carrera sanitaria, que se postergó 8 días su aprobación porque justamente uno de los asambleístas de gobierno lo solicitó en virtud de que podríamos llegar a consensos. Eso es lo que le interesa al Ecuador. Ahora, este asunto del diálogo de comisiones, usted me dice, ya ayer tuvo un primer acercamiento informal con Francisco Jiménez. ¿Cuándo se reúnen formalmente para pulir los detalles? Quedamos para la próxima semana, ¿no? Aspiramos de que en el transcurso de esta podamos con los jefes de bloque coincidir en la designación de los miembros de cada bancada y obviamente con el gobierno conversar la próxima semana. Ahora, usted me ha nombrado algunas propuestas de reformas de leyes que le interesa al Ejecutivo, al Legislativo, pero sobre todo a la ciudadanía. Pero no me ha dicho nada, doctor Saquicela, sobre reformas que prevalezcan o que, mejor dicho, que fortalezcan la lucha contra la delincuencia. El sábado llegaron, y esto por simplemente citar un ejemplo, 40 delincuentes a una bodega del Ministerio del Interior que almacenaba droga. Y llegaron no para hacer una visita, sino para robarse ese alcaloide. Entre ellos estaba un sujeto que había sido detenido por asociación ilícita, pero un juez le dio un habeas corpus por supuestos problemas de salud. Y así hay otros tantos casos de delincuentes que dicen estar enfermos, pero a las pocas horas de salir de la cárcel le están dando, por ejemplo, flemáticos discursos políticos. ¿Cuándo le ponen freno ustedes, que tienen la capacidad de hacerlo, a esta desfachatez del habeas corpus por cualquier razón, por cualquier motivo, o de plano no les interesa? Bueno, el habeas corpus lo ha interpretado la Corte Constitucional. Vayamos a esta situación real que sucede en el país. Todo lo que tenga que ver con legislación, por citarle un ejemplo, nosotros estamos planteando desde mi despacho una reforma para que las contravenciones de tránsito pasen a las comisarías municipales, que son los que reciben los recursos al final del día, y 60% de la carga procesal que tienen los jueces penales lo puedan resolver, y en el tema delictual específicamente. Creo que hay que reunirnos, ahí sí, con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. No para entrometernos uno en otro, sino para plantear reformas que sean puntuales y con la Corte Constitucional, y buscar alternativas en las que no quede a discreción de los jueces hacer lo que les dé la gana al final del día, aprovechándose de distintas figuras como el habeas corpus que se plantea. La ley de comunicación, usted sabe, presidente, que ha generado un montón de
de reticencias, no por nada en particular, apenas porque no está acorde con los estándares internacionales de derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión. ¿Está consciente usted de que se viene un veto total? Bueno, podría ser la antesala de este diálogo en el cual podremos buscar alternativas. Habrán algunas condiciones positivas, hablar de que vayamos a la Defensoría del Pueblo para resolver temas que se pueden ahorrar ante la justicia ordinaria. Creo que son cosas positivas. Podemos dialogar con el Ejecutivo y llegar a consensos. Eso es el objetivo final de toda esta temática, ¿no? Hay situaciones de sanción previa que no puede darse, pero la responsabilidad ulterior hay muchos casos, ¿no?, en los cuales se exponen puntos de vista. Pueden esos contener incluso injurias, pueden contener situaciones de contra de la orden de las personas, tienen que supeditarse a unos procesos. Lo cual ya está contemplado, por supuesto, en el Código Civil. En el Código, fundamentalmente. Ahora, se ha dicho, y usted lo ha escuchado, aparte que se lo han dicho en algunas ocasiones, presidente, que con esta reconfiguración de autoridades en la Asamblea, usted tiene los días contados en el cargo de presidente. ¿Le genera alguna sensación aquello? Bueno, ¿Está caminando sobre la cornisa? La vida no la tenemos comprada, no se digan los cargos. Sin embargo, creemos nosotros en un acuerdo que es respecto de la institucionalidad de la Asamblea Nacional, que ha venido muy a menos. Creemos en que el respeto al primer poder del Estado se tiene que dar. No tenemos acuerdos más allá de la legislación y la fiscalización, y muchos hablan de que en la fiscalización ya se quieren tomar los poderes de control. Bueno, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos respecto de la supuesta toma de esos poderes? Ha pasado más de 6 meses de ese discurso que se ha dado en el país y nadie se ha tomado. Un Consejo de Participación Ciudadana que, si bien constitucionalmente está vigente, pero que no cumple con sus funciones en cuanto a la designación de autoridades. Ve lo que acaba de pasar con el superintendente de bancos, de una terna del Ejecutivo. Salieron 2 personas, quedó una persona, luego dijeron que ya iban a sacar también a esa persona. Al final del día se tiene que elegir, es decir, pongámonos de acuerdo, pero de día claro, para que las cosas salgan de manera positiva en este país. Este Consejo de Participación Ciudadana debe decir aquí, ante los periodistas, al país, cómo están los reglamentos, quiénes pueden participar. ¿Por qué no hablen que hay ciudadanos ecuatorianos que tienen la suficiente capacidad, que pueden servir al país, pero que no participan porque ya piensan que todo está amañado? Es decir, todas estas situaciones tienen que estar en este diálogo, no solamente el tema de orden legislativo, sino también de transparencia. ¿Van a reconstituir, está dentro de la agenda el reconformar las comisiones legislativas? Y se lo pregunto porque desde Bélgica ya han solicitado adecentar particularmente la comisión de fiscalización. A ver, estrictamente la ley establece de que las comisiones se conforman al inicio de la legislatura y al medio periodo de la legislatura. No hay vuelta que dar, no hay otra alternativa. Si es que una comisión se quiere reconformar, es ya al interior de la misma, por renuncia del presidente de la comisión o por cualquier situación. No lo puede hacer ni el Pleno de la Asamblea. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, doctor, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. A usted, gracias. Al volver, el periodista Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, unas reformas a la ley de comunicación que al parecer no fueron leídas por muchos legisladores y solo alzaron la mano. Ya regresamos. La primera cosa que hizo la mayoría correísta que se consolidó la semana anterior en la Asamblea Nacional fue reorganizar las autoridades legislativas, y la segunda, aprobar un paquete de reformas a la ley de comunicación que deja una estela de duda sobre su alcance e intención. Vamos a revisar este tema con Juan Carlos Calderón, periodista, director del portal Plan B. Juan Carlos, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín. Otra vez estamos aquí hablando de lo mismo, un tema que ya se creía superado. Primero vamos a lo conceptual antes de entrar en los detalles de la reforma. ¿Qué es lo que te queda claro con estos cambios que se han aprobado en la Asamblea? El control de los contenidos comunicacionales no deja de quitarle el sueño a algunos en el país y, bueno, fuera de él también. Sí, queda claro que los actores políticos de la mayoría de bancadas odian el trabajo de la prensa, le tienen temor, consideran a la prensa como un estorbo, ¿no es cierto?, para sus trafacías, buscan que la prensa sea controlada por el Estado, es decir, por ellos mismos, a la cual le tienen que imponer los contenidos, vigilar en sus contenidos y de alguna manera sancionar y castigar a los periodistas, es decir, los actores políticos convertidos en inquisidores, ¿no es cierto?, de los contenidos,
quienes de todas maneras hipócritamente, ¿no es cierto?, acuden a los medios, buscan, usan las revelaciones del periodismo de investigación para sus fines políticos y luego intentan amordazar a la prensa. Está claro por lo que se oye, se oyó ayer, por ejemplo, en la ceremonia del 25 de julio en Guayaquil, pedir hasta directamente que se sancione a periodistas. Entonces, no importa el color político, los actores políticos no les interesa una prensa libre, no les interesa una prensa que les cuestione, no les interesa una prensa que revele sus trafacías, prefieren una prensa que les halague, prefieren una prensa que guarde silencio además sobre lo que ellos hacen y deshacen con los dineros públicos. Juan Carlos, ¿por qué se quiere dejar por fuera del concepto contenido comunicacional a la opinión? ¿Cuál es la intención? ¿Por dónde van los tiros? Bueno, un poco aclaremos rápidamente esto. En la ley Mordaza del 2013, que fue aprobada por una mayoría correísta y luego sancionada por el presidente Correa en ese año, en el artículo 3 se definía al acto de comunicar, de la comunicación, como todo contenido informativo y de opinión, ¿no es cierto? Luego, en la reforma del 2019, que es una ley Mordaza sin colmillos, lo que se hace es mantener eso. Ahora, en esta ley Mordaza 2.0, lo que se hace es eliminar la opinión del contenido de comunicación, lo cual es gravísimo porque, de hecho, yo creo que definitivamente no leyeron, o sea, definitivamente aprobaron sin leer los artículos, porque esto, primero que es inconstitucional, la defensa de la libertad y el respeto a la opinión, que es nada menos que la expresión libre de nuestras ideas, esa es la opinión, es lo que estamos haciendo en este momento, es protegida, está protegida por la Constitución, está protegida por los convenios internacionales firmados por el Estado ecuatoriano, las convenciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, de cualquier país civilizado. Entonces, ese respeto a la opinión se debe mantener, y esta ley, o este proyecto, o lo que sea que se ha ido aprobado por esta mayoría legislativa, y está en manos hoy del presidente, elimina la opinión como un proceso comunicacional. Es decir, lo que estamos, según la ley, lo que estamos haciendo en este momento no existe. Juan Carlos, como proceso comunicacional. ¿Qué es esa payasada, esa mala broma de que el Estado garantizará el derecho a la verdad? ¿Sabrán estos señores que desde Platón hasta Popper, pasando por Descartes, por Hume y por Kant, hasta llegar a Bauman, la humanidad entera no termina de definir qué mismo es la verdad, y ellos pretenden que el Estado sea quien lo diga? Son de campeonato mundial, la verdad, los abanderados de la vergüenza. Sí, de hecho, yo cuando leí esa frase que está en el artículo 17, entiendo, de esta ley aprobada, este artículo habla sobre las fake news, las llamadas fake news o noticias falsas, ¿no? Y empieza diciendo el artículo que el Estado debe garantizar a los ciudadanos el derecho a la verdad. Yo cuando leí eso, es como leer, y con todo respeto, es como leer los evangelios, el evangelio de San Juan, San Mateo, es la verdad impuesta por el Estado. ¿Quién decide qué es verdad y qué no es verdad? El Estado, es decir, los mismos políticos. Y además es pretender que nos hagan creer que el Estado es un coro de ángeles, ¿no es cierto? Es una asociación de hermanitas de la caridad que no tiene ningún interés en concreto. El Estado está cruzado por una serie de intereses económicos, políticos, sociales, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? En ese Estado están todos, es decir, cuando hablamos de Estado hablamos no solo del Ejecutivo, hablamos del Legislativo. Entonces, son estos asambleístas los que nos van a imponer o decidir qué es verdad y qué no. Estos asambleístas son los jueces, ¿no es cierto? Muchos de ellos acusados de vinculaciones al narcotráfico, al crimen organizado, a la corrupción. Este Estado corrupto, este Estado vinculado a muchas situaciones de criminalidad y corrupción, el que nos va a decir cuál es la verdad. Entonces yo siento que ahí tampoco se ha leído, o de plano pretenden que el Estado, que insisto, está cruzado por una serie de intereses muy concretos, sea el que imponga o defienda el derecho de los ciudadanos a la verdad. En este derrame de sinsentidos, el artículo 38 de este proyecto, de estas reformas aprobadas, es de campeonato. Allí se dice que los medios públicos deben tener una programación más inteligente que la de otros medios de comunicación. Si en la Asamblea hay gente que piensa que la inteligencia se determina por ley, ¿por qué no aprueban, Juan Carlos, una ley para sí mismos en ese sentido?
Bueno, es otro de los despropósitos, insisto, hay términos que pueden ser usados de cualquier manera por un juez. El propio hecho de plantear, por ejemplo, sobre las consecuencias de la información o de la opinión en la propia ley, habla de que el periodista, en general los medios, o las personas que emitan información y opinión, deberán someterse a las actuaciones, a las consecuencias civiles y de cualquier otra índole. Es decir, de otra índole da para cualquier cosa. Es un tema en el cual no se definen los términos. Las leyes son imperativas, las leyes lo que hacen es demandar, decidir, imponer. Este término de civil o de cualquier otra naturaleza implica, no se sabe, por ejemplo, puede ser penal, puede ser justicia indígena, puede ser hostigamiento, puede ser colgada de los pulgares, no sé, no sabemos. Cuando dicen de otra índole, Juan Carlos, es porque no tuvieron los legisladores los pantalones para poner responsabilidad penal, para poner la palabra penal, para frentear que quieren meter presa a la gente por expresarse. Bueno, eso está penalizado en el Código Integral Penal, que es obra del propio correísmo, ¿no? Es decir, siempre está el interés, Lenín, amigos, amigas, de controlar la información y la opinión y de sancionar lo que nos conviene o no nos conviene. No nos olvidemos que la ley Mordaza del 2013 tenía, entre comillas, como objetivos defender los derechos ciudadanos a la comunicación, los derechos de las audiencias, los derechos de los medios llamados comunitarios, etcétera, etcétera. Bajo ese blindaje, para lo único que sirvió esa ley y para lo que pretende que esta ley sirva también, está aprobada por esta mayoría legislativa, es sancionar, perseguir a quienes hacen investigación y denuncian los actos del poder político, de los actores políticos. A ninguno de los actores políticos le gusta ser vigilado, ser denunciado por la prensa. Les interesa que se mantengan ocultas sus trasvasías. Y el público, ustedes, tienen el derecho a saber lo que hacen los gobernantes, porque la prensa no trabaja para los gobernantes, trabaja para los gobernados. Juan Carlos, eso está clarísimo para nosotros como periodistas. Y tal como están planteadas las reformas, no solo se van contra periodistas, sino contra cualquier ciudadano. ¿Te imaginas una persona tuiteando que no hay medicinas en los hospitales o reclamando porque costó $20 millones el kilómetro de carretera en algún lugar del país o porque se gastaron miles en repotenciar una refinería que no sirve y otros tantos miles de millones en construir una refinería que no existe? ¿Qué les podría pasar si estas reformas estuvieran en vigencia? Lo que nos pasó, Lenín, lo que nos pasó a quienes denunciamos eso entre el 2007 y el 2017. Eso nos pasó. Denunciamos estos grandes negociados, estos grandes contratos que hoy están en la Fiscalía, digamos, en algunos durmiendo, otros están activos. Lo de los DRU, por ejemplo, esto ya fue denunciado por la prensa. Lo del secuestro del opositor Fernando Valda en Colombia, lo del caso Sobornos, todo esto fueron denuncias periodísticas. Al periodismo esto le costó persecución, judicialización, salir del país, criminalización, escarnio público, incitación a la violencia contra los periodistas, demandas millonarias como en nuestro caso, etcétera, etcétera. Eso nos costó y eso es lo que quieren seguir ocultando, que la prensa no revele, que la prensa no les diga al público, no a ellos, al público, lo que están haciendo con el dinero público. Por ello, Juan Carlos, ¿cabe algo menos que el veto total? Bueno, como Fundamedios hemos pedido, el director ejecutivo de Fundamedios, César Caurte, envió una carta al presidente pidiéndole el veto total a este proyecto de ley, o esta ley aprobada, por la Asamblea. También algunas otras organizaciones, gremios lo han pedido. Para nosotros cabe el veto total. Eso significaría patear, digamos, un año más este tema. Esperamos que en ese año se puedan cambiar las condiciones políticas para que un nuevo intento de controlar y ponerle mordaza a la prensa no prospere. Pero digamos que ya depende del presidente. Él tiene en sus manos ya oficialmente esta ley aprobada por la Asamblea y decidirá. El presidente ha anunciado, digamos, el gobierno, la opción oficial del gobierno ha dicho que rechaza la ley o rechaza este proyecto. Esperemos que actúe en consecuencia, ¿no? Juan Carlos Calderón, director del portal Plan B, periodista de investigación. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto. Ha sido un gusto, gracias. Una pausa y volvemos.
Aquí terminamos este espacio de entrevistas y de opinión. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengan todos un buen día.